Siento miedo de intentar algo nuevo porque pienso que puedo fracasar. Y si nunca logro cambiar mi vida y me quedo así para siempre, siento miedo de intentar algo nuevo porque pienso que puedo fracasar, pero al mismo tiempo me asusta aún más imaginarme dentro de 10 o 20 años en el mismo lugar con la sensación de haber desperdiciado mi vida. El miedo al fracaso como excusa para no vivir, para Osho, el miedo al fracaso no es un miedo real al fracaso, sino una estrategia de la mente para evitar el movimiento. La mente no ama la vida, ama la seguridad. Y la seguridad solo existe en lo conocido, incluso cuando lo conocido es doloroso, mediocre o frustrante. Cuando una persona dice, tengo miedo de intentar algo nuevo porque puedo fracasar, Osho no lo tomaría literalmente. Él miraría más profundo y diría algo como, no tienes miedo de fracasar, tienes miedo de perder la identidad que has construido hasta ahora. El fracaso es solo una palabra elegante que la mente usa para justificar la inacción. En realidad, lo que se teme es quedarse sin referencias, sin la historia que uno se cuenta sobre quién es, qué puede y qué no puede hacer. Cambiar implica morir psicológicamente a una versión vieja de uno mismo, y eso la mente lo vive como una amenaza. Desde esta mirada, Osho diría que el verdadero fracaso no es intentar y caer, sino no intentar nunca y marchitarse lentamente. Pero la mente es astuta. Prefiere un sufrimiento conocido a una incertidumbre viva. Por eso convence a la persona de que es mejor no moverse. Osho insistía en que la vida no está hecha para ser correcta, sino para ser intensa, consciente y real. El miedo al fracaso aparece cuando la vida se convierte en un proyecto mental, en una evaluación constante. ¿Saldrá bien? ¿Qué pensarán? ¿Valdrá la pena? En ese punto, la vida ya no se vive, se calcula. El mecanismo oculto del miedo, según Osho, el miedo al fracaso siempre mira al futuro. Nunca ocurre aquí y ahora. En este momento solo hay respiración, cuerpo, presencia, pero la mente se adelanta y crea una imagen futura donde yo fracaso, yo pierdo, yo quedo peor que antes. Esa imagen no es real, pero el cuerpo reacciona como si lo fuera. Así, el miedo se vuelve una excusa perfecta. No es que no viva, es que estoy siendo prudente. Para Osho, esta prudencia es una forma lenta de suicidio espiritual. Ejemplo claro para entenderlo, imagina a una persona que trabaja desde hace 15 años en un empleo que no le gusta. Cada mañana se levanta cansada, sin entusiasmo, con la sensación de que su vida se repite. En su interior hay un deseo, cambiar, emprender, estudiar algo nuevo, mudarse, expresarse, pero cada vez que ese deseo aparece, la mente responde, ¿y si fracasas? ¿Y si pierdes lo poco que tienes? ¿Y si resulta peor? Entonces la persona decide no hacer nada. Pasan los años. No fracasa, pero tampoco vive. Un día, mirando atrás, siente una tristeza profunda y dice, siento que desperdicié mi vida. Osho diría aquí algo muy contundente. No fracasaste cuando no intentaste. Fracasaste cada día que elegiste el miedo en lugar de la vida. Para Osho, incluso si esa persona hubiera intentado cambiar y hubiese fallado varias veces, habría crecido, aprendido, vivido. El fracaso externo nunca es tan destructivo como la renuncia interna. Fracasar es natural, es parte del aprendizaje. Pero vivir sin riesgo no es vida, es una espera prolongada de la muerte. Si fracasas, al menos habrás vivido. Si no lo intentas, habrás sobrevivido y eso es mucho peor. La vida no pide garantías, pide presencia y coraje. El futuro imaginado como fuente del sufrimiento. Desde las enseñanzas de Osho, uno de los errores más profundos del ser humano es vivir más en el futuro imaginado que en la realidad presente. El miedo que dice, ¿y si nunca logro cambiar mi vida y me quedo así para siempre?, no nace de lo que está ocurriendo ahora, sino de una imagen mental proyectada hacia adelante. No es un hecho, es una suposición, no es realidad, es una fantasía. Pero una fantasía que se siente absolutamente real en el cuerpo. La mente funciona creando escenarios. Se adelanta, compara, predice, evalúa. Y cuando no puede controlar el presente porque el presente es vivo,
cambiante e incierto, inventa un futuro para sentirse importante. En ese futuro aparecen frases como: dentro de 10 o 20 años seguiré igual, mi vida habrá sido un desperdicio, ya será demasiado tarde. Estas frases no describen la verdad, describen el miedo de la mente a perder el control. Según esta visión, el sufrimiento no viene de la vida que se está viviendo, sino de la historia que la mente cuenta sobre lo que podría pasar. En el ahora, casi siempre, la persona está a salvo, respirando, con opciones. Pero la mente no quiere el ahora. El ahora no le pertenece. El futuro sí, porque en el futuro puede mandar, advertir, asustar. Por eso el miedo se vuelve tan poderoso. No porque sea verdadero, sino porque se repite constantemente. Cada vez que la mente imagina un futuro negativo, el cuerpo reacciona como si ese futuro ya estuviera ocurriendo. Aparece ansiedad, opresión en el pecho, cansancio, desmotivación. Así, una simple idea se convierte en una prisión emocional. Desde esta enseñanza se señala algo fundamental: el futuro no existe, existe solo como pensamiento. Y cuando una persona vive atrapada en pensamientos sobre lo que será, pierde contacto con lo único que puede transformar su vida, este instante. Ningún cambio real ocurre en el futuro. Todos los cambios ocurren ahora, pero el miedo desplaza la atención hacia adelante para evitar la acción presente. El círculo invisible del miedo, el mecanismo es sutil pero devastador. La mente imagina un futuro negativo. Ese futuro genera miedo. El miedo paraliza la acción presente. La falta de acción refuerza la idea de que nada cambia. Esa idea alimenta nuevas imágenes de futuro aún más oscuras. Así, el futuro imaginado termina creando el estancamiento que se temía, no porque fuera inevitable, sino porque fue creído. Ejemplo claro para comprenderlo: imagina a una persona que siente un profundo deseo de cambiar de vida, aprender algo nuevo, iniciar un proyecto, salir de una relación que no la llena, mudarse, expresarse más. En el presente, nada terrible está pasando. Tiene tiempo, tiene capacidades, tiene oportunidades pequeñas pero reales. Sin embargo, cada vez que piensa en actuar, aparece una imagen mental. Se ve a sí misma dentro de 20 años, cansada, frustrada, diciendo: nunca lo intenté. Esa imagen le produce tanto miedo que decide no hacer nada hoy para no equivocarse. Pero al no actuar hoy, el presente se vuelve cada vez más pesado. Pasan los años y la persona vive con ansiedad constante. No porque su vida sea objetivamente terrible, sino porque vive anticipando un futuro que no existe. El miedo no está en su trabajo, ni en su casa, ni en su cuerpo, está en su mente proyectando. Desde esta comprensión se vería con claridad que el problema nunca fue el futuro, sino haber creído en él. La respuesta desde esta enseñanza, la invitación no es a pensar positivamente ni a forzar optimismo. La invitación es mucho más radical: salir del tiempo psicológico. Cuando la atención vuelve a la hora, el miedo pierde su alimento. En el presente no hay para siempre, no hay demasiado tarde, no hay mi vida será un fracaso. En el presente solo hay un paso posible, pequeño, real. Cuando se ve esto profundamente, ocurre un giro. La pregunta deja de ser ¿y si nunca cambio? Y se convierte en ¿qué puedo hacer ahora, aunque sea mínimo? Ese cambio de foco devuelve la energía, la claridad y la dignidad de vivir conscientemente. El futuro deja de ser una amenaza y se revela como lo que siempre fue, una invención de la mente. Y cuando esa invención se ve como tal, el miedo comienza a disolverse por sí solo. La parálisis interior. Cuando el miedo te roba el presente, desde las enseñanzas de Osho, uno de los efectos más silenciosos y destructivos del miedo no es el dolor, sino la parálisis. No se trata de una parálisis física, sino interna. La persona sigue funcionando, trabajando, hablando, cumpliendo responsabilidades, pero por dentro siente que su vida está detenida, como si algo esencial estuviera en pausa. Este tipo de parálisis no aparece de golpe. Se instala poco a poco, casi de manera invisible. Comienza cuando el miedo al cambio se vuelve constante. La mente empieza a repetir: mejor espera, no es el momento, cuando esté más seguro, cuando tenga más claridad. Lo que parece prudencia es
en realidad, una forma refinada de miedo. Así, la vida se posterga indefinidamente. Según esta visión, el miedo no solo crea pensamientos, consume energía vital. Cada vez que una persona desea moverse en una dirección nueva y el miedo la detiene, esa energía no desaparece, se vuelve tensión, ansiedad, frustración, cansancio emocional. Por eso muchas personas se sienten agotadas sin haber hecho nada extraordinario. Están cansadas de contenerse. La parálisis interior surge porque el miedo divide a la persona en dos. Una parte quiere vivir, explorar, arriesgar. La otra quiere seguridad, control y aprobación. Esta división genera conflicto constante. Y donde hay conflicto interno, no hay acción clara. La persona queda suspendida entre el deseo y el temor, sin avanzar y sin descansar. Desde esta comprensión se señala que no decidir también es una decisión. Cada día que pasa sin acción consciente, el miedo se fortalece. La mente entonces usa ese mismo estancamiento como prueba. ¿Ves? Nada cambia. Así, el miedo se autojustifica y se vuelve cada vez más convincente. El tiempo como enemigo silencioso, la parálisis interior está profundamente ligada a la sensación de tiempo perdido. La persona no vive el presente, lo soporta. Vive esperando que algo externo la empuje a cambiar. Una crisis, una señal, una certeza absoluta. Pero mientras espera, la vida sucede sin ella. Esto genera una tristeza profunda, muchas veces silenciosa, que no siempre se reconoce como miedo, sino como desmotivación o apatía. Desde esta enseñanza, se enfatiza que la vida no está diseñada para ser vivida en espera. El presente es el único lugar donde hay vitalidad. Cuando el miedo roba el presente, la persona pierde contacto con su propia fuerza interior. Ejemplo claro para comprenderlo. Imagina a alguien que sueña con expresar lo que siente, con decir no cuando algo no le resuena, con tomar decisiones más alineadas consigo mismo. Cada vez que surge una situación para hacerlo, aparece el miedo al conflicto, al rechazo, a equivocarse. Entonces se calla, cede, posterga. Por fuera su vida parece estable, por dentro siente una presión constante, se pregunta por qué está siempre cansado, por qué nada le entusiasma realmente, no se da cuenta de que su agotamiento no viene de lo que hace, sino de todo lo que no hace por miedo. Pasan los años y la sensación de vida detenida se intensifica, no porque haya fracasado, sino porque nunca se permitió actuar desde su verdad. La parálisis se vuelve normal, y lo anormal pasa a ser la idea de vivir con intensidad. La salida, según esta enseñanza, la clave no está en forzarse a grandes decisiones, sino en recuperar el presente. El miedo se alimenta de la espera, se debilita con la acción consciente, aunque sea pequeña. Cuando la atención vuelve a la hora y se da un paso por mínimo que sea la energía, comienza a fluir nuevamente. En esta visión, la acción no nace de la ausencia de miedo, sino de la claridad. Cuando se ve que la parálisis es más dolorosa que el riesgo, algo se desbloquea. El presente deja de ser una cárcel y vuelve a ser un espacio vivo. Así, el miedo pierde su poder no porque haya sido vencido, sino porque ya no dirige la vida. Y cuando la vida vuelve a moverse, incluso el miedo se transforma en aprendizaje y crecimiento. El giro esencial, del miedo a fracasar al miedo a no vivir. En el punto más profundo de esta enseñanza aparece un giro radical. El problema no es el miedo al fracaso, sino haber aceptado una vida sin riesgo como algo normal. Aquí se revela una verdad incómoda. Muchas personas no están viviendo su vida, están administrándola. La cuidan, la controlan, la protegen, pero no la viven. El miedo suele formularse así, y si intento y fracaso. Pero desde esta comprensión, esa pregunta es superficial. Debajo de ella se esconde otra mucho más seria, aunque pocas veces formulada conscientemente. ¿Y si no intento nunca? Esta segunda pregunta no genera miedo inmediato, porque es silenciosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, se convierte en una sensación profunda de vacío, de vida no vivida. Aquí se señala algo fundamental. El miedo al fracaso es ruidoso, pero el miedo a no vivir es silencioso. El primero grita y paraliza.
El segundo se acumula lentamente y se manifiesta como tristeza, resignación o sensación de haber desperdiciado la existencia. Por eso muchas personas llegan a cierto punto de su vida sintiendo que todo está más o menos bien, pero por dentro algo está muerto. Desde esta visión, se entiende que la vida no pide garantías. La mente sí las pide, pero la vida no funciona así. La vida se mueve a través del riesgo, del intento, del error, del aprendizaje directo. Cuando se exige seguridad absoluta antes de actuar, lo que en realidad se está pidiendo es no vivir. El verdadero cambio ocurre cuando la persona deja de preguntarse si algo saldrá bien o mal y empieza a preguntarse, ¿esto me hace sentir más vivo o más apagado? Esa pregunta no nace del miedo, nace de la conciencia. Y cuando se vive desde ahí, incluso el error deja de ser una amenaza y se convierte en parte del camino. Ejemplo claro para comprenderlo. Imagina a una persona que durante años ha evitado tomar decisiones importantes por miedo a equivocarse. Eligió el camino seguro, el que no genera conflictos, el que no levanta críticas. No fracasó de forma visible, no cayó, no perdió todo, pero un día, al mirar su vida, siente algo difícil de explicar, una profunda falta de sentido. Se da cuenta de que nunca se permitió arriesgarse de verdad, nunca siguió lo que sentía con fuerza, nunca se expuso. En ese momento comprende algo esencial, no fracasó en algo concreto, fracasó en atreverse a vivir. Ese reconocimiento duele, pero también libera, porque muestra que aún hay tiempo mientras hay conciencia. El verdadero peligro no era equivocarse, sino permanecer dormido. El cierre de esta comprensión, la invitación final es clara. No se trata de eliminar el miedo, sino de dejar de obedecerlo. El miedo puede aparecer, eso es natural, pero cuando ya no gobierna las decisiones, pierde su poder. La vida recupera movimiento, frescura, autenticidad. Cuando una persona ve con claridad que no vivir es más doloroso que fracasar, algo se reordena internamente. El miedo deja de ser el centro y la vida vuelve a ocupar su lugar. No hay promesas de éxito, ni garantías, ni certezas futuras. Hay algo más valioso: presencia, vitalidad y verdad. Y desde ahí, incluso con miedo, la vida vuelve a empezar.